El silencio en nuestra casa siempre había sido cómodo, como una manta cálida que nos envolvía después de un largo día de trabajo. Pero últimamente, ese silencio se sentía diferente. Era un silencio denso, pesado, lleno de palabras que no se decían y de miradas que se desviaban. Me llamo Adrián y llevo casado con Elena 7 años. Siempre pensé que éramos la pareja perfecta, el ejemplo que todos nuestros amigos seguían. Pero la perfección es una fachada frágil, y la mía empezó a agrietarse una tarde de martes, bajo el cielo gris plomizo de Madrid. Elena siempre fue una mujer activa, pero su nueva obsesión por el yoga parecía ir más allá de la salud física. Todo empezó hace 3 meses. «Necesito encontrar mi centro, Adrián», me dijo una noche mientras cenábamos en silencio. «Siento que el estrés de la oficina me está consumiendo». Yo, queriendo ser el esposo comprensivo, la apoyé. Incluso le regalé ese estuche de cuero para su esterilla, que ahora siempre descansa junto a la puerta, como un recordatorio constante de su nueva vida. Al principio, las clases eran 2 veces por semana, martes y jueves. Elena regresaba a casa con las mejillas sonrosadas, una sonrisa serena y un aura de paz que envidiaba. Pero pronto, los martes y jueves se convirtieron en lunes, miércoles y viernes. Luego, empezaron los retiros de fin de semana, talleres intensivos de respiración, decía ella mientras evitaba mi mirada, concentrada en doblar sus mallas de licra con una precisión casi obsesiva. Esa tarde de martes llegué a casa más temprano de lo habitual. El tráfico en la Castellana había sido inusualmente fluido. Al entrar, el olor a incienso de sándalo todavía flotaba en el pasillo, un rastro de su presencia matutina. Dejó su teléfono sobre la mesa de la cocina. Fue un descuido, algo que Elena nunca cometía. Ella siempre llevaba su móvil encima, como si fuera una extensión de su propia mano. Escuché el agua de la ducha correr en el piso de arriba. El sonido rítmico de las gotas golpeando el azulejo me produjo una ansiedad inexplicable. Me acerqué a la mesa. La pantalla se iluminó. Una notificación de WhatsApp. No pude evitarlo. No quería ser ese tipo de hombre, el marido celoso que rebusca en la privacidad de su esposa, pero mis dedos se movieron por instinto. La energía de hoy fue increíble. Tu cuerpo está respondiendo a la apertura de una manera que nunca había visto. Namasté, Julián. Julián, el instructor. Había oído hablar de él, por supuesto. Elena lo describía como un hombre mayor, sabio, casi un asceta. Pero la foto de perfil mostraba a un hombre de unos 30 y pocos años, con una barba perfectamente recortada, ojos verdes penetrantes y una musculatura definida que gritaba cualquier cosa menos espiritualidad. Sentí un vacío en el estómago, como si el suelo se hubiera hundido bajo mis pies. La respiración se me aceleró. Escuché el cierre de la canilla de la ducha. Rápidamente dejé el teléfono donde estaba y me alejé hacia el salón, fingiendo que acababa de llegar. Elena bajó las escaleras unos minutos después. Llevaba una bata de seda blanca y su cabello húmedo goteaba sobre sus hombros. Me miró y se sobresaltó ligeramente. «Adrián, no te esperaba tan pronto», dijo, forzando una sonrisa. Sus ojos se movieron rápidamente hacia la cocina, hacia su teléfono. «Sí, el trabajo estuvo tranquilo hoy», respondí, tratando de mantener mi voz estable. «¿Qué tal tu clase con Julián?» Ella se tensó. Fue un movimiento casi imperceptible, un ligero endurecimiento de sus hombros, pero lo noté. «Bien, muy intensa. Estamos trabajando en la flexibilidad de la cadera. Es agotador». Se acercó a la cocina y cogió su teléfono con una rapidez que me dolió. Empezó a teclear frenéticamente, dándome la espalda. El sonido de sus uñas chocando contra la pantalla de cristal sonaba como disparos en el silencio de la cocina. «Me ha dicho que tienes mucho potencial», añadí, observando su reacción en el reflejo de la ventana. Elena se detuvo.
Giró la cabeza lentamente, con una expresión de desconcierto. ¿Quién? ¿Julián? ¿Cuándo has hablado con él? No he hablado con él. Mentí, sintiendo el sabor amargo de la deshonestidad en mi boca. Solo supuse que te lo diría. Pasas tanto tiempo allí. Ella exhaló un suspiro que pareció más de alivio que de cansancio. Es un buen maestro, eso es todo. Los días siguientes fueron un descenso lento a la paranoia. Cada detalle, por pequeño que fuera, se convertía en una prueba incriminatoria. Elena empezó a usar perfumes más caros, fragancias con notas de jazmín y ámbar que nunca antes le habían interesado. Empezó a depilarse con más frecuencia, a cuidar detalles de su lencería que antes quedaban reservados para nuestras ocasiones especiales. Y luego estaba el silencio. Ya no hablábamos de nuestros planes a futuro, de los viajes que queríamos hacer o de los hijos que alguna vez mencionamos. Nuestras conversaciones se limitaban al clima, a la cena y a sus horarios de yoga. Decidí que no podía seguir así. La duda era un veneno que me estaba matando por dentro. Una tarde le dije que tenía una cena de negocios y que volvería tarde. En lugar de ir a la oficina, aparqué mi coche a 2 manzanas del estudio de yoga Shanti, un local moderno con grandes ventanales velados por cortinas de lino blanco en un barrio bohemio de la ciudad. Me quedé allí, en la penumbra del coche, observando. El cielo se volvió de un color violeta profundo mientras las luces de la calle se encendían. Vi a varias personas entrar y salir, mujeres con esterillas bajo el brazo, hombres con aspecto relajado. Finalmente, vi el coche de Elena aparcar justo enfrente de la entrada. Bajó del vehículo. No llevaba su ropa de deporte habitual. Vestía un vestido corto, de esos que yo siempre le decía que le quedaban de maravilla, y los labios pintados de un rojo intenso. Mi corazón golpeó contra mis costillas con tal fuerza que sentí dolor. No vas a hacer yoga vestida así, Elena, pensé con amargura. La vi entrar. Esperé 10 minutos. El aire dentro del coche se sentía viciado, cargado de mi propio miedo. Salí y me acerqué al estudio. La puerta principal estaba abierta. Un pequeño cartel de madera indicaba que la recepción estaba en la planta de arriba. Subí los escalones de madera, tratando de que mis zapatos no hicieran ruido. El aroma a incienso era aquí mucho más fuerte, casi embriagador. Al llegar al rellano, escuché música suave, una mezcla de cuencos tibetanos y sonidos de la naturaleza. La puerta de la sala principal estaba entreabierta. Me asomé con cuidado, el pulso acelerado, la boca seca. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por una docena de velas colocadas en el suelo. En el centro de la habitación, sobre una esterilla de color púrpura, no había una clase entera. Solo estaban ellos dos. Julián estaba sentado detrás de ella, con las piernas cruzadas. Sus manos estaban sobre los hombros de Elena, deslizándose lentamente hacia su cuello. Ella tenía los ojos cerrados, la cabeza inclinada hacia atrás, descansando en el pecho del instructor. No estaban practicando ninguna postura que yo conociera. Él le susurraba algo al oído, y ella sonreía, una sonrisa que yo no había visto en años, una sonrisa de absoluta entrega. Vi cómo la mano de él bajaba por su espalda, trazando la línea de su columna con una familiaridad que me quemó la sangre. Elena soltó un pequeño suspiro, un sonido que conocía demasiado bien. No era un suspiro de meditación, era un suspiro de deseo. En ese momento, mi teléfono vibró en mi bolsillo. El sonido, aunque amortiguado, pareció una explosión en el silencio de la sala. Julián levantó la vista hacia la puerta. Elena abrió los ojos, dilatados y brillantes. Me quedé paralizado. El tiempo se detuvo. Podía ver el humo de las velas elevándose en espirales lentas. Podía oír mi propio corazón martilleando en mis oídos. Julián no se apartó. Al contrario, apretó más a Elena contra él, mirándome directamente a los ojos con una calma desafiante, casi depredadora. «¿Adrián?» La voz de Elena salió como un susurro roto,
cargado de culpa y sorpresa. No dije nada. No podía. Sentía que si abría la boca, solo saldría un grito de dolor animal. Me di la vuelta y bajé las escaleras a toda prisa, casi tropezando. Salí a la calle, al aire frío de la noche, pero el frío no servía para apagar el fuego que sentía por dentro. Llegué al coche y arranqué con violencia. Conducía sin rumbo. Las luces de la ciudad se difuminaban en mi visión. Ella me había engañado. No era solo el sexo, era esa conexión, esa mirada que compartían. Me sentía humillado, destruido. Pero mientras apretaba el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, una idea empezó a formarse en mi mente. Una idea oscura. Si ella quería jugar a las energías y a las conexiones profundas, yo le iba a enseñar lo que significa realmente estar conectado con alguien. Llegué a casa y me senté en la oscuridad del salón a esperarla. Sabía que vendría. Sabía que intentaría explicarlo, que usaría palabras como espiritualidad, confusión o distancia entre nosotros. Escuché el sonido de su coche 10 minutos después. La puerta del garaje se abrió. Sus pasos en el pasillo eran lentos, vacilantes. La luz del salón se encendió. Ella seguía con aquel vestido rojo, pero ahora se veía desaliñada, con el rímel ligeramente corrido y una expresión de terror puro. «Adrián, por favor, déjame explicarte», empezó a decir, con las manos temblorosas. Yo me levanté lentamente del sofá. No estaba gritando. Estaba extrañamente calmado. «No hay nada que explicar, Elena. Lo he visto todo. Lo he sentido todo». Me acerqué a ella. Se encogió contra la pared. Pero yo no iba a golpearla. No era ese tipo de hombre. Cogí su bolso, que había dejado sobre la consola de la entrada, y saqué su teléfono. «¿Qué haces?», preguntó ella, con la voz quebrada. «Solo quiero ver qué tan profunda es vuestra conexión», dije mientras desbloqueaba el teléfono. Ella no había cambiado la clave. Empecé a leer. No eran solo mensajes de yoga. Había fotos, vídeos, conversaciones que detallaban encuentros en hoteles de mala muerte, en el propio estudio, incluso en nuestro coche. Pero hubo un mensaje que me detuvo en seco. Un mensaje enviado por Julián hace apenas una hora, justo antes de que yo apareciera en el estudio. «Ya está casi listo, Elena. El plan sigue en marcha. No dejes que sospeche nada esta noche. Mañana por la mañana, todo habrá terminado para él». Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con los celos. Miré a Elena. Ella estaba pálida, más pálida de lo que nunca la había visto. Sus ojos se movían de mi cara al teléfono, y luego a la puerta de la cocina. «¿De qué plan habla Elena?», pregunté, mi voz ahora un susurro frío. Ella no respondió. El silencio volvió a llenar la casa, pero esta vez no era denso. Era mortal. En ese momento, escuché un ruido suave que venía del jardín trasero. El sonido de una rama rompiéndose. El sonido de alguien que no quería ser escuchado. Miré a Elena una última vez. Ella no me miraba con arrepentimiento. Me miraba con algo que se parecía mucho a la lástima. «Lo siento, Adrián», susurró. «Pero Julián dice que tu energía es demasiado negativa para nuestro futuro». El frío me recorrió la columna vertebral de arriba abajo. No tuve tiempo de girarme por completo antes de que una figura robusta se abalanzara sobre mí desde la penumbra de la cocina. El olor a incienso de sándalo, ese mismo aroma que antes me resultaba relajante, ahora me golpeó con una fuerza nauseabunda. Era Julián. No llevaba su ropa de instructor. Vestía una sudadera oscura y guantes de látex. Sus ojos verdes, que antes me habían parecido profundos en el estudio, ahora brillaban con una intensidad maníaca bajo la tenue luz del pasillo. El forcejeo fue breve, pero brutal. Él era más joven, más fuerte, y lo más aterrador, estaba preparado. «¡Quieto!», gruñó, presionando su antebrazo contra mi garganta.
Sentí el respaldo de la silla de la cocina clavándose en mis riñones. Elena se quedó allí, de pie junto a la encimera, observando la escena con una frialdad que me desgarró el alma más que cualquier golpe. No gritó, no pidió clemencia, simplemente se cruzó de brazos, su vestido rojo contrastando con la oscuridad reinante. «Te dije que no debías venir hoy, Adrián», dijo ella, con una voz desprovista de toda emoción. «Podríamos haberlo hecho de forma más limpia, menos traumática para ti». «¿De qué estáis hablando?», logré articular, mientras el aire empezaba a faltarme. «¿Qué vais a hacer?». Julián me soltó un poco, pero solo para empujarme hacia el sótano. Me obligó a bajar los escalones de madera, los mismos que yo había barnizado el verano pasado con tanto orgullo. Elena bajó detrás de nosotros, cerrando la puerta con llave. El clic de la cerradura sonó como el martillo de un arma. En el sótano, la luz fluorescente parpadeó antes de encenderse por completo, bañando todo de una luz blanca y quirúrgica. Julián me obligó a sentarme en mi propia silla de trabajo y me ató las manos a la espalda con bridas de plástico. El dolor de la presión fue inmediato. «Verás, Adrián», comenzó Julián, moviéndose por el sótano con una familiaridad inquietante, como si fuera el dueño de la casa. «Elena y yo compartimos algo que tú nunca podrías entender. No es solo sexo, es una alineación de propósitos. Ella está estancada contigo, con tu hipoteca, con tu vida gris de oficina, con tus miedos. Eres un lastre emocional». Elena se acercó a mi banco de herramientas y cogió un pequeño cúter. Lo deslizó por la palma de su mano enguantada, probando el filo. «Lo intentamos, de verdad», dijo ella, mirándome a los ojos. «Pero siempre que intentaba hablarte de mis necesidades, de mis sueños, tú solo hablabas de ahorrar para la jubilación, de reformar el baño, de ir a casa de tus padres los domingos. Me estabas matando lentamente, Adrián. Julián solo me está ayudando a acelerar el proceso de liberación». «¿Liberación? ¡Esto es un asesinato!», grité, intentando soltarme. Las bridas se clavaron en mis muñecas, pero no cedieron. Julián soltó una carcajada seca. «Nadie va a hablar de asesinato. Tienes un historial de depresión, ¿verdad? Unas cuantas visitas al psicólogo hace 2 años cuando perdiste aquel ascenso. El mundo pensará que la presión finalmente te venció. Una nota de despedida bien escrita. El coche encendido en el garaje. Es un clásico». Elena se acercó a mí. Podía oler su perfume de jazmín, mezclado con el sudor del instructor. Puso una mano en mi mejilla, un gesto que en otro tiempo me habría hecho derretirme, pero que ahora me hacía querer vomitar. «¿Por qué?», le pregunté, con lágrimas de pura rabia y traición asomando a mis ojos. «Te di todo lo que tenía». «Ese fue tu error, Adrián», susurró ella al oído. «Me diste lo que tú pensabas que yo quería, pero nunca te molestaste en preguntarme qué deseaba yo realmente. Julián me escucha, Julián me ve, y sobre todo, Julián no tiene miedo de hacer lo necesario para que seamos libres». Ella sacó un papel de su bolsillo. Era una carta, escrita a mano. Mi mano. Reconocí mi caligrafía al instante. Era una imitación perfecta. «No puedo seguir con este vacío en el pecho. Elena, lo siento. No eres tú, soy yo. La tecnología de hoy en día es maravillosa, ¿verdad?», dijo Julián, mostrando una tablet donde una aplicación de inteligencia artificial analizaba muestras de mi escritura. «Solo necesitamos un par de tus diarios viejos para entrenar al modelo». El plan era perfecto, era meticuloso. Me di cuenta de que mi paranoia de las últimas semanas no era una locura. Era mi instinto de supervivencia avisándome de que el depredador ya estaba dentro de mi cueva. Julián sacó una jeringuilla de un pequeño estuche negro. «Esto te relajará, Adrián. Solo será como quedarse dormido en una sesión de yoga nidra. Sin dolor, sin resistencia. Solo paz». «No, Elena, mírame», supliqué. 7 años. 7 años compartiendo la cama,
los sueños, las penas. ¿Vas a dejar que este tipo me mate en nuestro propio sótano? Elena vaciló por un segundo. Vi un destello de duda en sus ojos, una grieta en su máscara de indiferencia. Miró a Julián y luego volvió a mirarme a mí. Julián notó la vacilación y endureció el gesto. Elena, recuerda lo que dijimos. La energía estancada debe ser eliminada para que lo nuevo pueda florecer. Él es el pasado. Nosotros somos el futuro. Hazlo tú. Julián le tendió la jeringuilla a Elena. El silencio en el sótano era absoluto, roto solo por el zumbido de la luz fluorescente. Elena tomó la jeringuilla con mano temblorosa. Se acercó a mí. Podía ver el reflejo de la aguja en sus pupilas. «Lo siento, mi amor», dijo ella en un susurro apenas audible. «Pero él tiene razón. Ya no hay sitio para ti en mi nueva vida». Cerré los ojos, esperando el pinchazo. Sentí su mano fría en mi brazo, buscando la vena. El corazón me latía tan fuerte que pensaba que iba a explotar antes de que el líquido hiciera efecto. Pero entonces, el pinchazo no llegó a mi brazo. Escuché un grito ahogado, un sonido de forcejeo. Abrí los ojos de golpe. Julián estaba en el suelo, llevándose la mano al cuello, donde la jeringuilla estaba clavada hasta el fondo. Elena retrocedió, jadeando, con los ojos desorbitados. «¿Qué has hecho?», rugió Julián, intentando levantarse, pero sus movimientos se volvieron torpes y erráticos casi de inmediato. El líquido era potente. Él dijo que me amaba, Julián», dijo Elena, llorando. «Tú solo me dijiste que era un instrumento para tu plan. Te escuché hablar por teléfono ayer. Escuché lo de la cuenta bancaria. Ibas a deshacerte de mí también cuando tuviéramos el dinero del seguro de Adrián». Julián intentó hablar, pero su lengua ya no le obedecía. Sus ojos verdes se pusieron en blanco y su cuerpo se desplomó pesadamente contra el suelo, derribando un estante de pinturas que tiñó el cemento de un rojo vibrante, casi como el vestido de Elena. Me quedé mirando la escena, en shock. Elena se dejó caer de rodillas frente a mí, sollozando violentamente. «Adrián, perdóname». Me lavó el cerebro. Me hizo creer cosas. Yo no quería... «Suéltame, Elena», dije, mi voz sonando como si viniera de otro planeta. Ella buscó el cúter y con manos espasmódicas cortó las bridas. Mis manos cayeron a los costados, entumecidas. Me levanté lentamente, frotándome las muñecas marcadas por el plástico. Elena me abrazó las piernas, suplicando. «Podemos arreglarlo, Adrián. Diremos que fue en defensa propia, que él entró a robarnos, que tú me salvaste. Volveremos a ser nosotros, te lo prometo. Podemos empezar de cero». La miré desde arriba. Su rostro, antes hermoso, ahora me resultaba grotesco bajo la luz fría del sótano. La mujer que yo amaba había muerto semanas atrás, o quizás nunca existió. La persona que tenía delante era una desconocida que había estado dispuesta a verme morir hace solo 3 minutos. Me agaché y le levanté la barbilla con suavidad, imitando el gesto que ella había tenido antes. «Tienes razón, Elena», susurré. «La energía negativa debe ser eliminada para que lo nuevo pueda florecer». Ella sonrió entre lágrimas, pensando que la estaba perdonando. Pero su sonrisa se desvaneció cuando vio que yo cogía el teléfono de Julián, que se había caído al suelo. «¿Qué haces?», preguntó ella, con un hilo de voz. «Julián era muy meticuloso, ¿verdad?», dije, navegando por su galería de fotos. «Mira esto, grabó todo. La preparación de la carta, vuestros planes, incluso los ensayos de cómo ibais a matarme. Está todo aquí, en la nube. Adrián, por favor. Y lo mejor de todo, Elena», continué mientras caminaba hacia la puerta del sótano, «es que tú acabas de inyectarle una dosis letal a tu amante frente a una cámara de seguridad que él mismo instaló aquí arriba para asegurarse de que tú cumplías tu parte». Elena se quedó petrificada.
Miró hacia el rincón del techo donde una pequeña luz roja parpadeaba. Julián, en su paranoia y deseo de control, lo había grabado todo para tenerla bajo su pulgar para siempre. Yo no quería... Fue un accidente, balbuceó ella. No, Elena, no fue un accidente. Fue una elección. Tu última elección. Salí del sótano y cerré la puerta. Escuché sus gritos, sus golpes contra la madera, sus súplicas que se transformaron en insultos, y luego de nuevo en llanto. Subí a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos no temblaban, estaba extrañamente vacío. Saqué mi propio teléfono y marqué el número de emergencias. ¿Policía? Sí, hablo desde la calle Robles, número 14. Ha habido un altercado. Mi esposa, ella acaba de matar a un hombre en nuestro sótano. Por favor, vengan rápido. Temo por mi vida. Colgué. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde empezó todo con aquel mensaje de Namasté. Miré por la ventana hacia el jardín. El cielo empezaba a clarear, con un tono grisáceo que anunciaba un nuevo día. Elena seguía gritando abajo, pero su voz ya no me llegaba. Me puse los auriculares y busqué una lista de reproducción de música ambiental. Sonidos de cuencos tibetanos. Cerré los ojos y respiré profundamente, sintiendo cómo el aire llenaba mis pulmones. Finalmente, había encontrado mi centro. Las sirenas empezaron a escucharse a lo lejos, rompiendo el silencio de la urbanización. Me levanté, me arreglé la camisa y caminé hacia la puerta principal para recibir a los agentes. En el suelo del pasillo, la esterilla de yoga de Elena seguía allí. La pateé a un lado y abrí la puerta, dejando que la luz fría de la mañana me diera directamente en la cara. La historia de Adrián y Elena había terminado, y la mía, la de un hombre que ya no tenía nada que perder, acababa de empezar.